Buenas, comenzamos la sesión número 13 que va a servir de repaso del bloque de cinemática y dinámica para la prueba que vamos a realizar el día 6, ¿vale? Venga, pues comenzamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como ya os dije, lo que vamos a hacer es corregir las sesiones 11 y 12, los ejercicios que os había enviado, y vamos a repasar con algún ejercicio tipo, ¿vale? Sobre todo vamos también a repasar un poco la teoría de la parte de fuerzas del día 11 y 12 porque sé que está un poco, ¿vale? Tenéis alguna dudilla y bueno, ya os dije que para el examen lo que entra es a nivel conceptual, es decir, que entendéis lo que significa una fuerza, qué es lo que ocurre cuando actúa, cuando deja de actuar y qué tipos de fuerzas hay y cómo se ejercen las fuerzas. Básicamente es eso, ¿vale? Pues venga, vamos a comenzar Vamos a repasar primero el tema 11 y haremos sus ejercicios, ¿vale? Venga, comenzamos. Vale, pues en la sesión 11, bueno, he dicho tema 11, sesión 11, vimos estos conceptos. Lo primero que era la dinámica, que bueno, que ya sabemos que es la parte de la física que estudia el por qué se mueven los cuerpos, ¿no? ¿Por qué se mueven los cuerpos? Porque actúa una fuerza sobre ellos. Si yo no doy con el bate a la pelota de béisbol, no se va a mover. De la misma forma que si, por ejemplo, me estaría volviendo la pelota hacia aquí, la podría parar, bueno, pues en lugar de con el bate, con un guante de béisbol, ¿verdad? La pararía, porque estoy ejerciendo una fuerza, ¿vale? Sobre él. Entonces, esa fuerza que hace cambiar el movimiento. Hay que entender ese concepto. Vale, chicos, para entender qué es lo que ocurre cuando una fuerza actúa o no actúa, vamos a imaginar estos 4 escenarios, ¿vale? Comenzamos aquí. Tenemos un objeto, bueno, yo he puesto una pelota, me da igual, que está quieto, ¿vale? Está en reposo, he puesto velocidad 0 y como no actúa ninguna fuerza en este sentido, ¿vale? Vamos a ver el movimiento en este sentido, en sentido horizontal, ¿vale? No estamos pensando en caídas ni nada, simplemente en este sentido. Entonces, como no actúa ninguna fuerza ni por la izquierda ni por la derecha, él está en reposo, su velocidad es 0, ¿vale? De repente nosotros aplicamos una fuerza de 2 newtons, siempre es la misma fuerza la que aplicamos, ¿vale? Hacia la derecha, que queremos cambiar su movimiento, lo desplazamos, estamos cambiando su movimiento. Al cambiar su movimiento cambiamos su velocidad, ya no es una velocidad igual a 0, sino que es una velocidad variable, va a ir cambiando, porque hay una aceleración, ¿verdad? Cuando aplicamos una fuerza, estamos aplicando una aceleración. Acordaros, cuando nosotros vamos en el coche a una velocidad constante, pongamos de 80 km por hora, y queremos subir la velocidad, apretamos el acelerador, es decir, ejercemos una fuerza, ¿vale? Una fuerza motor, una fuerza mecánica que hace que aumente la velocidad, ¿vale? Entonces, siempre que aplicamos una fuerza, ejercemos una aceleración. Por ejemplo, ¿os acordáis de los cuerpos del peso que dijimos? Vamos a ponernos aquí. Esto no tiene nada que ver con el ejercicio, ¿eh? Entonces, aquí hay una fuerza que es la gravedad, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que el cuerpo se acelere, cambie el movimiento, una fuerza que es la gravedad que ejerce, ¿no? Hablamos del peso y la masa, ¿vale? Entonces dijimos que la fuerza de la gravedad es la que hace que caiga, ¿no? Que caiga el objeto, ¿vale? Entonces siempre que aplicamos una fuerza es porque generamos una aceleración, ¿vale? Entonces, estábamos aquí. Vuelvo a empezar desde el inicio, entonces, tenemos el cuerpo en reposo, no hay ninguna fuerza que se aplique en este sentido, ni para la izquierda ni la derecha, así que así se mantiene hasta que se aplica una fuerza, que esa fuerza es de 2 newtons, y cambia su movimiento, pasa de una velocidad 0 a una velocidad distinta, no constante, sino distinta. ¿Por qué es una velocidad distinta? No siempre es la misma, porque hay una aceleración. ¿Y os acordáis que dijimos que cuando el movimiento rectilíneo es
hay una aceleración en un movimiento rectilíneo, la velocidad va cambiando, ¿verdad? Porque ¿cómo es la fórmula de la velocidad? Aquí estoy repasando también cinemática, ¿eh? La fórmula de la velocidad, ¿qué dice? Velocidad final, perdón, de la aceleración. Velocidad final menos velocidad inicial partido del tiempo. Es decir, cambia la velocidad, ¿no? Para que si hay aceleración, hay un cambio de velocidad, ¿vale? Entonces, ¿qué decimos? Que cambia la velocidad, cambia el movimiento al ejercer una fuerza. Ejercemos una aceleración, por tanto hay un cambio de velocidad, ya no es constante y estamos dentro de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y esto es muy importante. Mientras aplicamos esa fuerza hay una aceleración, solo mientras estamos aplicando esa fuerza. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy pegando una patada a un balón, ¿vale? Mientras yo pego esa patada al balón, estoy generando una fuerza. En el momento que ya mi pie no está en contacto, mi zapatilla no está en contacto con ese balón, ya esa fuerza no se está generando, ¿vale? Vale, importante, siempre y cuando está actuando la fuerza, ¿vale? Si es una fuerza de contacto, ¿vale? Si es la fuerza de la gravedad no hay contacto, pero está actuando y mientras siga actuando habrá una aceleración y habrá un cambio de velocidad, ¿vale? Venga, entonces, ¿qué hemos dicho? Que mientras apliquemos la fuerza hay un cambio de velocidad, ¿vale? Hay una aceleración y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y ahora pueden ocurrir dos cosas cuando dejo de aplicar la fuerza. Vale, si yo dejo de aplicar la fuerza y no hay ninguna otra fuerza más, que sería este caso el 3A, no hay ninguna fuerza, la aceleración ya no existe. ¿Por qué? Porque la velocidad es cero, vamos. La velocidad final y la inicial son las mismas. En el momento que dejo de actuar la fuerza, la velocidad es constante. Y entonces entramos en el primer movimiento que vimos, movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Con velocidad constante, porque ya no hay ninguna fuerza que actúa sobre él. Esto sería una situación ideal, pero realmente si nosotros tenemos una pelota en una superficie, ¿verdad? Siempre va a actuar sobre él una fuerza, que es el rozamiento, ¿vale? ¿Veis? Esta fuerza es esta, ¿vale? Esta flecha. Entonces lo que va a hacer es, si dejamos de aplicar una fuerza, iba con una velocidad constante, pero que se irá restando, ¿vale? Es decir, esta fuerza de rozamiento lo que hará es frenar la pelota, porque claro, si nosotros volvemos a esta situación, tenemos una pelota en reposo, ¿vale? Y le damos una patada, ¿por qué se para? Claro, si nos lo preguntamos, ¿por qué se para? Porque nosotros sabemos que en algún momento se va a parar. Pues se para por el rozamiento. Si, por ejemplo, estamos en una pista de hielo, tardará muchísimo en pararse, casi será esta situación, ¿no? No habrá nada que lo frene. Sin embargo, en asfalto, en cemento, pues lo que ocurrirá que enseguida ejercerá el rozamiento una fuerza que hará que se pare, ¿vale? Que terminará por pararse. Pasará de la velocidad que la que le dejamos aquí cuando dejamos de aplicar la fuerza, a una velocidad que llegará a ser cero hasta que se pare. Y como hay una aceleración porque hay una fuerza, la velocidad ya no va a ser constante, va a variar. Por ejemplo, imaginaros que lo dejamos a una velocidad de 2 metros por segundo, la pelota, y termina por ser una velocidad de 0, ¿vale? Entonces será una aceleración negativa, acordaros, y el movimiento será rectilíneo uniformemente acelerado. Vale, resumen de todo esto. Cuando yo no aplico ninguna fuerza, ¿vale? Tengo un movimiento, o estoy en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme. En el momento que aplico una fuerza, bien sea a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, para donde sea, la velocidad va cambiando porque se aplica esa fuerza genera una aceleración y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, siempre que la fuerza esté actuando, ¿vale? Luego tenemos, los ejercicios vamos a ir viendo casos, ¿vale?
Fijaros, aquí por ejemplo vimos casos de cómo se miden las fuerzas, ¿verdad? Si van en el mismo sentido, se suman, si van en sentidos contrarios, se restan. Esto lo vemos en un ejercicio, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio para que veáis esto. Vale, mirad, nos vamos a fijar en este ejemplo, ¿vale? Y esto es puro sentido común. Tenemos aquí el objeto de antes, una pelota, una caja, lo que os dé la gana, me da igual. Este es el objeto, ¿vale? El que queremos mover. Entonces, vale, bueno, vamos a aplicar distintas opciones. Imaginaros, esta es la fuerza 1, esta es la fuerza 2, aquí van en sentidos contrarios, es como si estuviéramos jugando al juego ese de tirar de la cuerda, ¿no? Uno tira para la derecha y otro tira para la izquierda. Si las fuerzas 2 y 1 valen lo mismo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Si las fuerzas 2 y 1 valen lo mismo, no se va a mover. Si el objeto estaba quieto, ¿vale? Y tiramos con la misma intensidad para la izquierda que para la derecha, pues si esta fuerza 2 y 1 valen lo mismo, ni se mueve. Si esta vale más que esta, el de la izquierda ejerce más fuerza que el de la derecha, se moverá para la izquierda y tendrá una aceleración, ¿vale? Porque se aplicará una fuerza. Si, por ejemplo, este tiene mayor fuerza, es mayor, por ejemplo, son 4 newtons y este vale 3, pues se moverá 1 newton hacia la derecha, ¿vale? Este 4 y este 3, pues 1 newton hacia la derecha. Entonces tendrá una aceleración constante, ¿vale? Será un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si, por ejemplo, estos son 4 newtons y estos son 2, pues se moverá hacia la izquierda a 2 newtons de fuerza y tendrá una aceleración hacia la izquierda, ¿vale? Sí, claro, si lo que hacemos es aplicar una fuerza, dos fuerzas en el mismo sentido, es como imaginaros, estamos tirando dos de una caja muy muy pesada, pues si el de la fuerza 1 pone 2 newtons y el de la fuerza 2 3, pues tiraremos hacia la derecha con 5 newtons, ¿vale? Se sumarán esas fuerzas y entonces tendrá una aceleración, es un movimiento hacia la derecha rectilíneo uniformemente acelerado porque tendrá una aceleración constante, ¿vale? Porque estamos generando una fuerza. Sin embargo, como aquí, si las fuerzas 2 y 1 son iguales, pues se mantendrá en reposo o imaginaros, si ya estaba en movimiento, seguirá en ese movimiento constante, en esa velocidad constante. Será un movimiento rectilíneo uniforme porque no actúan fuerzas sobre él. ¿Vale? Que nos quede clarísimo estos conceptos. Continúo. Bueno, pues ahora voy a corregir las actividades de la sesión 11. Vale, esto es una cosa de sentido común. ¿Cuáles son fuerzas de contacto y cuál la distancia? Pues esta ya se ve. Esa distancia, ¿no? Es la fuerza magnética, un campo magnético que genera el imán sobre estas bolitas que entendemos que son de metal. Vale, otra, pues esta por ejemplo son, en este caso son campos gravitatorios, ¿vale? Interacciones entre cargas, bueno, puede ser, más bien sería un campo eléctrico, ¿vale? Pero bueno, que es lo de menos, es una distancia, ¿vale? Se atraen entre sí estas dos masas. Bueno, no hace falta que maticemos mucho sobre esto, simplemente es visualizarlo y ver que es una distancia. Esto es también la fuerza de la gravedad, ¿no? La gravedad de la Tierra, la gravedad de la Luna, son fuerzas a distancia. La gravedad sobre la manzana pues también es una fuerza a distancia, no hay un contacto directo, es lo que significa, en sentido común. Luego, por ejemplo, este es el dinamómetro, ¿os acordáis de la ley de Hooke que vimos en la sesión 12? Vale, pues esto es un alambre y este es el cuerpo. Entonces, ¿qué fuerza? Es una fuerza de contacto, están en contacto directo. Y luego tenemos aquí, a ver si me deja subir esto un poco, a ver, jope, así. Aquí pues es una fuerza sobre la silla, este señor está aplicando una fuerza y por eso está generando un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque hay una aceleración. Cada vez la velocidad es mayor, ¿verdad? Si nosotros teníamos una velocidad de 5 y estamos aplicando una fuerza, pues si la velocidad cada vez va a ser mayor porque hay una aceleración constante, pues
puede ser, por ejemplo, si la aceleración es 1, pues podemos ir de una velocidad de 5 a 10, 20, 30, 40, 50, 60, cada vez irá más rápido, ¿vale? Venga, no porque aplique más fuerza, sino aplicando la misma fuerza cada vez aumentará más la velocidad, ¿vale? Siempre que hay una fuerza hay un movimiento con una aceleración, ¿vale? Entonces hay un cambio de velocidad. En el momento que esa fuerza deja de aplicarse, ya volvemos a un movimiento con una velocidad constante o, en este caso, puede ejercerse otra fuerza, como hemos dicho, que era la del rozamiento, que hará que se pare el cuerpo, pero entonces ya se estará ejerciendo otra fuerza, ¿vale? Si no hay ninguna fuerza que se ejerza, automáticamente ese movimiento tendrá o estará en reposo o estará a una velocidad constante, indefinida, como esa canica que no hay nada que la pare. Imaginaros que el hielo no la para, no hay rozamiento con el hielo, es una superficie sin rozamiento, pues no se parará nunca, nunca, seguirá rodando a la velocidad en la que, por ejemplo, nosotros la teníamos en reposo. E imaginaos, aplicamos una fuerza que le da una velocidad, que en el momento que dejamos de aplicar esa fuerza le da una velocidad de 20 metros, bueno, es una barbaridad, de 2 metros por segundo, una velocidad, y como no hay nada que la frene, seguirá a esa velocidad de 2 metros por segundo hasta el infinito, ¿vale? Venga, pues eso ya tiene que quedar muy claro. Seguimos con el siguiente ejercicio. Vale, esto es lo que habíamos visto, ¿no? Si sobre un cuerpo inicialmente en reposo actúan las fuerzas representadas en la figura, es decir, para la derecha 8 newtons y para la izquierda 6 newtons, pues será restar, ¿no? 8 menos 6, 2 newtons hacia la derecha, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿el movimiento se producirá? Esto ya por lógica, no hace falta que ni me suméis, bueno, podéis sumarlo, ¿verdad? 8 menos 6, pues sabéis que va a ser 2 hacia la derecha. Pero simplemente aplicar la lógica, si la fuerza hacia la derecha es mayor que a la izquierda, está claro que se va a mover a la derecha, ¿vale? No voy a entrar en muchos cálculos de este tipo, simplemente quiero que entendáis que se mueve hacia la derecha. ¿Y cómo se mueve? Pues con una aceleración, ¿no? Hacia la derecha con una aceleración constante, porque es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Comprendido esto? Venga, continuamos. Bueno, pues la siguiente pregunta que se hacía es explicar qué ocurre cuando actúa sobre un cuerpo una fuerza y cuando ésta deja de actuar. Vale, pues voy a poneros un ejemplo, aunque os he puesto muchos, pero vamos a poner el del coche. Vamos en un coche a una velocidad de 80 km/h y de repente vemos pues, que entramos en una ciudad y tenemos que reducir la velocidad. Vale, pues entonces, ¿qué haremos? Aplicaremos el freno motor, ¿verdad? Y entonces reduciremos la velocidad. Entonces produciremos una aceleración negativa. Mientras estamos aplicando el freno, pisando el freno, estamos generando una fuerza. En el momento que dejamos de pisar el freno, esa fuerza desaparece. Y entonces, si hemos alcanzado, cuando hemos dejado de frenar a una velocidad de 50, tendrá que seguir a 50 km/h el coche. ¿Qué ocurre? Que, en este caso, la realidad es que es decir, si no hubiese ninguna fuerza que impidiese ese movimiento, es decir, no hubiese una superficie como el rozamiento, seguiría el coche a una velocidad indefinidamente de 50 km/h. Pero esto no es real porque el rozamiento va restando velocidad, ¿verdad? Vale, entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando dejamos de actuar dejamos de frenar, pues automáticamente mantiene una velocidad constante, salvo que se encuentre con otra fuerza, como es la fuerza del rozamiento, que impide, ¿verdad?, que impide que continúe a esa velocidad. Por eso nosotros en el coche siempre estamos acelerando o siempre estamos manteniendo
el pie en el acelerador. ¿Por qué? Porque así es la forma de que el coche siga en movimiento, porque si no lo frenará la fuerza de rozamiento. Sí, lo comprendemos, es fácil. Si aplico el freno, cambio la velocidad, ¿vale? Sí, si dejo de aplicar, se mantiene la velocidad constante. Pero en la realidad es que el asfalto de la carretera genera un rozamiento que impide ese movimiento, ¿vale? Y entonces va a ir frenando, es decir, en la realidad yo siempre tengo la fuerza de rozamiento que me está impidiendo el movimiento y el acelerador que facilita el movimiento, ¿vale? ¿Pero por qué freno? Pues freno porque la fuerza de rozamiento no es tan fuerte, ¿vale?, como la aceleración del coche. Vale, venga, pues con ese ejemplo, si tenéis dudas, oye, me las preguntáis. Yo estoy tratando de poner ejemplos que os ayuden, ¿vale? Bueno, voy a ir con la sesión 12, ¿vale? A ver, la sesión 12, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber de esta sesión? Pues tenemos que saber que hay fuerzas como el peso, la normal, la tensión y la fuerza de rozamiento, que ya hemos hablado mucho de ella. Vale, ¿qué pasa con el peso y la masa? Pues que la masa es la cantidad de materia que hay en un cuerpo, ¿vale? Entonces la masa siempre es la misma. ¿Qué es lo que cambia? El peso, porque el peso es una fuerza gravitacional, ¿vale?, que depende de la gravedad. Entonces, una misma masa en determinados, por ejemplo, en un planeta u otro, en distintas gravedades, pues el peso va variando, la masa va a ser siempre la misma, pero aquí, por ejemplo, la gravedad de la Tierra está en torno a 10 metros por segundo al cuadrado y, sin embargo, en la Luna, ¿vale?, es inferior. Por tanto, el peso aquí es mayor en la Tierra que en la Luna, es decir, depende de la gravedad. Y en el espacio es ingrávido porque no hay gravedad, ¿vale? Entonces el peso es 0. ¿Comprendido esto? Pues es lo único que hay que saber. ¿Qué más? La normal, pues es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado en ella, ¿vale? Es lo que hay que saber. ¿Qué es lo que nos permite, por ejemplo, que un objeto se encuentre sobre una mesa? Si no hubiese normal, ¿vale?, algo que la mantenga, se caería. ¿Qué más? La tensión, pues la tensión es la que ejerce una cuerda que nos permite tener colgado una lámpara del techo, ¿vale?, que se contrapone al peso, ¿vale?, del objeto para mantenerlo ahí quieto. Y la fuerza de rozamiento, ¿vale? La fuerza de rozamiento, en principio, ¿siempre se opone al movimiento? Pues ya dijimos que no siempre, ¿vale? Vamos a ver. Vale, pues lo vamos a ver en la corrección de los ejercicios, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo a la corrección, aquí uno de ellos, el primero se explica la diferencia entre masa y peso y por qué el peso no es el mismo en todos los puntos de la Tierra. En todos los puntos de la Tierra no es el mismo porque ya os dije que la gravedad va cambiando, ¿vale? No es igual. Lo que pasa es que siempre decimos que es 10 metros por segundo al cuadrado la gravedad terrestre o la aceleración terrestre, pero sí que es verdad que no es el mismo. Entonces simplemente es comentarlo, ¿no?, que es porque la gravedad cambia. ¿Qué más? Ahora volvemos al de rozamiento. Aquí nos pregunta si el rozamiento impide o se opone o permite el movimiento. Mira, ¿os acordáis? Os dije que al andar, sí que el rozamiento, que la superficie, por ejemplo, imaginaros intentar andar en el hielo, pues ¿qué nos ocurre? Que cuando en invierno hay placas de hielo nos podemos resbalar, ¿vale? El suelo no deja que nos sujetemos, ¿no? Nosotros, si queremos andar, pensar cómo andamos, sujetamos lo primero, ¿no? Los pies, sujetamos el pie al suelo, ¿vale? Y así podemos avanzar, podemos dar un paso, ¿no? Sujetarnos para moverle el siguiente pie. Vale, pues entonces en este caso sí que permite el movimiento. Vale,
Este caso es el más complejo, lo voy a dejar para el final. ¿Qué más casos tenemos? Por ejemplo, aquí, mirar, este coche trata de dar una curva, ¿no? De dar la curva, vale. Pues si no hubiese rozamiento, el coche, si no hubiese nada que para esta rueda, ¿vale? El coche se iría hacia adentro de la curva, ¿vale? No daría la curva, se iría recto. Entonces el rozamiento aquí facilita que pueda la rueda rozar con el suelo de forma que le permita girar, ¿vale? Es decir, es una fuerza que, a ver, lo voy a dibujar, porque a veces cuesta un poquillo verlo. A ver, esta. Es una fuerza, ¿vale? Que impide que se vaya hacia adentro, ¿vale? Que permite tomar la curva. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí la fuerza de rozamiento hace que sea más difícil que el hombre aplica esta fuerza, pero esta es la de rozamiento e impide ese movimiento. Si, por ejemplo, él tendría que desplazar esta caja en una superficie de mármol, sería más fácil arrastrarla, porque no habría tanto rozamiento, que arrastrarla, pues por ejemplo, sobre una superficie rugosa con piedritas y demás, ¿no? Más complicado. Vale. Por ejemplo, sin embargo, nos fijamos en este libro. El hecho de que él va en la caja, se mueve dentro como movimiento global en la caja. Entonces, el hecho de que vaya dentro de la caja y haya un rozamiento es el que permite que se mueva, es decir, el rozamiento lo sujeta encima de la caja. ¿Lo veis? No sé si lo veis. El rozamiento es hacia allá, a ver si el rozamiento es hacia allá, ¿vale? Y en lugar de quedarse aquí quieto, imaginaros, si no habría rozamiento, si esta superficie sería deslizante, el libro se quedaría aquí. Si la caja se mueve hacia la derecha, al final terminaría cayendo y saliendo fuera de la caja. Sin embargo, la superficie de la caja ejerce un rozamiento hacia la derecha que hace que se mueva con la caja. ¿Lo veis? Bien. Continuamos. Vale, este es igual un poquillo más complicado de ver. ¿Os acordáis de la rueda? Vamos a ir a la rueda. Igual es mejor verlo con la rueda. Aquí. No, que es otra además de las preguntas, ¿no? Una nos preguntaba ¿por qué al caminar por el hielo nos resbalamos? Pues porque no hay rozamiento y no nos permite sujetar el pie bien para dar la siguiente zancada, mover el siguiente, ¿no? Sujetamos un pie para mover, como apoyo para mover el siguiente. Vale, explica con tus palabras cómo se miden las fuerzas. En este caso tendréis que hablar de la ley de Hooke, ¿vale? Y del dinamómetro. Esto ya me lo expliquéis con vuestras palabras, que esto yo no lo voy a repasar, hay que leerlo del vídeo que os hice y el PDF, allí lo tenéis, ¿vale? El PDF que os envié, ahí lo tenéis escrito. Y ahora aquí, explica si la fuerza de rozamiento permite o no el movimiento, ¿vale? Aquí habíamos dicho que sí que lo permitía, ¿os acordáis? Dijimos sí, aquí permite el movimiento perfectamente para andar gracias al rozamiento, ¿no? Si no nos deslizaríamos de la superficie, nos permite andar. Con las placas de hielo tenemos que tener cuidado, nos resbalamos, no nos hace tanto rozamiento. Vale, y ahora por ejemplo, esto igual a veces resulta un poquito más complicado. Mira, si nos fijamos en la rueda, al final la rueda, como os conté el otro día, el rozamiento del suelo, del pavimento, lo que hace es, igual que al andar, pues que se pueda tocar, hacer ese contacto que le permite girar, impulsarse y girar, ¿no? Lo mismo que a nosotros nos permite avanzar, pues a la rueda le permite avanzar, le permite girar ese rozamiento. Por eso ocurre que cuando hay hielo, placas de hielo, es peligroso porque no hay rozamiento, o también un charco que hacemos aquaplaning, ¿verdad? Porque no hay rozamiento, entonces la rueda no puede girar y bueno, ahora ya tenemos sistemas ABS, ¿vale? Antibloqueos, pero se bloquea, ¿vale? Entonces no puede girar y por tanto pues se nos puede ir el coche.
Vale, esto es en cuanto a la rueda, ¿vale? Lo vamos a ver por separado. Entonces, en cuanto a la rueda sí que permite el movimiento, pero fijaros, vamos al ejemplo anterior, por eso quería volver antes a este para que lo vieseis. Aquí el ejemplo... Ay, vaya. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues sí que favorece el movimiento de la rueda, pero el rozamiento impide el movimiento del coche, ¿vale? Es decir, antes os he dicho, el coche tiene que tener en cuenta el rozamiento. El rozamiento, ¿vale? En general, es verdad que sí que permite, al mismo tiempo facilita el contacto del suelo con la rueda, pero facilita el giro de la rueda, pero también hace un rozamiento al coche que hace que si nosotros no pisamos el acelerador, tenemos continuamente el pedal del acelerador pisado, pues el coche llegará a pararse, ¿no? Vale, es decir, en el coche como movimiento global, el rozamiento se opone al movimiento del coche, pero a nivel particular, ¿vale? Sí que impide permite el movimiento de la rueda. El rozamiento también lo ejerce, fijaros, el aire, ¿vale? En el coche. También si hay un aire en contra del movimiento, también genera una fuerza que impide ese movimiento. ¿Vale? Lo tenéis que ver de esa manera. A nivel global impide el movimiento, pero a nivel particular de la rueda, esto es muy importante, sí que favorece que pueda en este caso avanzar, la rueda pueda girar, ¿vale? Venga, pues continúo. Bueno, y con esto ya hemos terminado, ¿no? El repaso de fuerzas, ¿vale? Como el otro día. Vale, otro ejercicio más, y es uno de los que más os suelen costar, que son los de movimientos relativos. Vale, tenemos aquí un automóvil que viaja a 60 km por hora y pasa otro que marcha a 45 km por hora. Vale, y te dice, ¿cuál es la velocidad del primero respecto del segundo? Y del segundo respecto del primero. Vale, pues entonces vamos a dibujarlo, ¿vale?
Lo voy a hacer aquí mismo. Entendemos que van los dos en el mismo sentido, ¿vale? Yo lo entiendo así. Entonces, yo de todas formas en otros problemas os lo pondré. Si este va a 60 y este va a 45, ¿a qué velocidad viajan? Pues ¿a qué velocidad o con qué velocidad se ve uno con respecto del otro? Pues 60 menos 45, ¿no? A 15 kilómetros hora. Si este decidimos que 15 kilómetros hora, pues este será menos 15 kilómetros hora, ¿no? Vale, si decimos que 15 es para acá, como ve este a este, pues este a este le verá a menos 15, ¿vale? Lo que siempre hemos hablado, no digo nada nuevo. Vale, si fuesen en sentidos contrarios, si uno fuese para acá a la izquierda y otro, el de 60 va para la derecha, perdón, y el de 45 para la izquierda, pues ¿a qué velocidad se verán? Pues a la suma de las dos velocidades, ¿no? Este le verá a este, por ejemplo, este de aquí, el que va a 45, le verá a una velocidad de 105, de menos 105, y el que va a 60, pues de más 105. Esto lo hemos trabajado muchísimas veces, ¿vale? Simplemente es un recordatorio y repasar todos estos problemas, ¿vale? Si en lugar de coches fueran trenes y dentro del primero fuera Ana andando hacia la cola del tren, quiere decir que si del de 60 va Ana yendo hacia la cola del tren, pues Ana, vale, hacia la cola del tren, pues si, por ejemplo, el observador, yo siempre me planteo el observador fijo como un observador que estuviese en una estación de tren al que pudiera ir a una velocidad sin frenar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si el tren va a 60 y Ana, que va dentro del tren, va a 2 km por hora en sentido contrario, pues una persona, un observador fijo, ¿cómo la puede ver? Pues le verá a 58 kilómetros por hora a Ana andando. El tren le verá a 60 y a Ana a 58. Vale, y el pasajero que marcha en el tren que va a 45, pues depende en qué sentido vaya el tren. Si el sentido del tren es este, ¿vale? Va en el mismo sentido que el otro tren, como el primer caso que hemos visto, entonces ¿cómo le verá a Ana? ¿Cómo la ve? Pues si él va a 60 y Ana va a 2 kilómetros por hora menos, Ana va, hemos dicho que a 58 con respecto a un observador fijo. Si el observador va en el mismo sentido y a una velocidad de 45, pues serán los 58 kilómetros que lleva Ana menos los 45, que serán 13 kilómetros por hora. Antes, si Ana llega a estar en reposo, la hubiera visto una diferencia de 15 kilómetros por hora. Como Ana se mueve en sentido contrario, a 2 kilómetros por hora la ve a 13. ¿Vale? Esto repetirlo vosotros, tratar de hacerlo solos. Y luego lo veis. Vale, ¿qué más? Si fuesen en sentidos contrarios, pues vale, entonces, si van en sentidos contrarios, ¿qué pasa? Pues que Ana lleva una velocidad, hemos dicho, de 58, ¿vale? Con respecto a un observador fijo. Yo siempre lo miro así y me resulta más fácil. Vale. Y si el otro tren se desplaza en sentido contrario, a 45, pues ¿cuál será? A ver, pensarlo. Antes, cuando Ana iba en el tren quieta, en el primer caso, se desplazaban, se veían con una velocidad uno respecto del otro de 105. Pues como Ana ahora va un poquito más lenta, pues con 103, ¿vale? Se ven con una diferencia de 103, va un poquito más lenta porque va ralentizando el movimiento del tren, ¿verdad? Al ir en sentido contrario. ¿Vale? ¿Lo vemos? Venga. Vale, por último, para terminar, voy a hacer un ejercicio que se realizó, fue el ejercicio 3
de la sesión 8 concretamente, y trata sobre el desplazamiento y las posiciones del movimiento. Entonces, os pedía, por ejemplo, el desplazamiento, que calculas el desplazamiento de A, es en línea recta, ¿eh? Bueno, voy a borrar esto que no quiero confundir a nadie. A ver ahora, a ver. El desplazamiento de A y B. Vale, entonces cuando yo calculo el desplazamiento, muchos me poníais, a ver si lo puedo dibujar aquí bien, me poníais, yo pregunto, perdón, voy a hacer variación de S, ¿vale? Lo voy a poner como S, este es el eje X, esta es la parte positiva y esta es la parte negativa, como siempre, y yo quiero calcular el movimiento, el desplazamiento, perdón, de A a B. Vale, muchos me ponéis la posición de A menos la de B, que no, chicos, que va aquí, va hacia allá. Entonces, ¿cuál es la fórmula del desplazamiento? Pues es B, la posición final, que es B, menos la posición inicial, que es A. ¿Vale? No voy a hacer el ejercicio en sí, simplemente lo voy a explicar. Si ahora, por ejemplo, os digo que me digáis el desplazamiento de B a D, tendréis que poner para calcular el desplazamiento la posición de D menos la de B. ¿Vale? Va de aquí. ¿De dónde va? ¿Dónde empieza y dónde termina? Pensarlo. Pues posición final menos posición inicial, ¿vale? Y las distancias, cuidado al calcularlas. Las distancias las vemos por tramos. Vale, si por ejemplo empiezo en A y termino en C y hago este movimiento, voy hasta B y luego hasta C, mido la distancia en 2 tramos. De A a B, la distancia de A a B y la distancia de B a C. Y eso es lo que habré recorrido. El desplazamiento, sin embargo, será este trozo, ¿verdad? Lo que me he desplazado de mi posición inicial, que es A mi posición final, que es C, ¿vale? Cuidado con eso, ¿vale? Entonces, importante repasar, os lo he dicho, hablo de fuerza sobre todo, de movimiento hemos hecho muchos repasos, hemos hecho muchos ejercicios, repasaros bien todos los ejercicios. De fuerzas hay que entender qué es lo que pasa cuando actúa una fuerza y cuando no actúa. Cuando actúa el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando la fuerza es siempre la misma, lo demás no nos interesa, y movimiento rectilíneo uniforme cuando la fuerza no actúa, ¿vale? O porque no hay ninguna aceleración, o está a velocidad constante o está en reposo. Los tipos de movimientos, tipos de fuerzas, peso, normal, tensión, fuerza de rozamiento, diferencias entre peso y masa, es saber cuándo la fuerza de rozamiento favorece o se opone al movimiento, ¿vale? Recordar el ejemplo de la rueda y del movimiento global del coche. Cuando es un movimiento global respecto al coche, la fuerza de rozamiento lo que hace es oponerse al movimiento. Cuando es una rueda, favorece el movimiento porque permite que avance, que gire la rueda. Cuando estamos andando, permite que podamos apoyar el pie y no nos deslicemos, ¿vale? Importante. La diferencia entre masa y peso, que ya lo hemos dicho, ¿vale? Y bueno, esa es la idea. Luego, ¿qué problemas yo veo más en tema de cinemática? Pues lo que he repasado, que tengáis muy claro cuál es la distancia y cuál es el desplazamiento, que apliquéis bien las fórmulas, estas las soléis aplicar mal, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y más cosas que suelen fallar, pues no, simplemente siempre poner los signos, fijaros bien en las unidades, en los signos también, cuando hablamos de desplazamiento, si nos queda a la derecha o a la izquierda, mucho cuidado, ¿vale? Y con eso yo creo, chicos, que ya lo tenemos. Así que nada, respecto del examen, os mandaré un email de todas formas, pero os voy a enseñar un poco cómo puede ser el formulario. Vale, mirad, esto es lo que os va a aparecer, o sea, esto no es el formulario, es otro formulario que no tiene nada que ver.
Entonces, lo que os llegará es un correo normal que yo os mandaré, os lo mandaré con tiempo, ¿vale? Dijimos en este caso que la prueba va a ser el miércoles, día 6, ¿vale? A las 8 de la tarde. Entonces, una cosa que tiene que quedar clara es que yo os voy a mandar el formulario antes, porque, bueno, pues no vamos a estar ahí hasta el último momento. No, el formulario yo os lo mando antes. Pero si lo abrís antes de la hora, no os va a dejar hacerlo, ¿vale? Porque está programado para que se efectúe a partir de las 8 de la tarde. A partir, en ese momento, quiero decir, no lo hagáis a las 8:05, hacerlo a las 8 en punto. Pues si lo hacéis más tarde, corréis el riesgo de que vais a perder tiempo, es decir, porque tiene una hora de comienzo y una hora de finalización. Vale, entonces yo cuando os lo envíe os lo voy a explicar, os mandaré este enlace que simplemente tenéis que pinchar, abrís el correo, pincháis en el enlace y accedéis al formulario. Vale, mirad, por ejemplo, voy a intentar acceder a este formulario. ¿Qué ocurre cuando accedes a este formulario? Mirad, su respuesta ya se ha enviado. Vale, primero yo ya lo he respondido a este formulario, pero no obstante, si no lo hubiera respondido me pondrá, en este caso al pinchar en el enlace, que lo puedo responder si estoy dentro del tiempo, y si no estoy en el tiempo de respuesta, por ejemplo, os metéis a las 7:30 en lugar de a las 8, os pondrá que no podéis acceder, que ya ha expirado la sesión. De hecho os dirá que ya ha terminado, y no, simplemente que no es la hora y no ha comenzado, ¿vale? Importante, que tengáis esto muy en cuenta. Vale, el examen es tipo test, ¿vale? Es decir, hay una pregunta y una serie de respuestas. No tienen por qué ser 4, en algún caso pueden ser 2, en otro pueden ser 8 opciones de respuesta, ¿vale? Creo que es en un solo caso donde sucede eso. Y tenéis que tener la calculadora, ¿vale? Entonces, el tiempo, como os digo, empieza a las 8. Solo lo primero que os pide la primera pregunta es poner el nombre y apellidos. Solo se puede contestar una vez, porque si lo contestáis más de una vez, yo solo me voy a quedar con la primera respuesta que haya recibido. Así que no lo hagáis porque podéis correr el riesgo de fastidiar el resultado. Vale, todas las preguntas obligatoriamente deben ser respondidas, en ningún caso restan. ¿Vale? Y entonces la prueba, pues bueno, será, superaréis la prueba los que hayáis superado la mitad de las respuestas, ¿vale? Tengáis bien la mitad de las respuestas. El horario, como ya lo hemos dicho, es el miércoles, día 6 de mayo a las 8 de la tarde empieza el cuestionario. Tenéis el tiempo, os lo voy a poner en el email. Este email seguramente os lo tendréis ya para cuando veáis este vídeo, igual lo tenéis incluso ya, ¿vale? Entonces, simplemente cuando llegue la hora, pinchar, lo hacéis, os voy a dejar un tiempo de margen para responder. Daros cuenta que las preguntas, sí, podéis acceder a los apuntes, pero como no tengáis claro los conceptos, no tenéis margen, porque doy un margen de tiempo para responder, o sea, estudiar y preparároslo. No penséis que porque podéis mirar los apuntes lo vais a resolver. Como os dije, esta prueba es obligatoria. Los que no accedan a la prueba tendrán que ir al examen final. Y obligatoria salvo una excepción, alguna excepción puntual que ya está tratada con el alumno desde hace tiempo. Y bueno, pues nada, eso es todo, ¿vale? Prepararos las pruebas, las dudas. Yo a estas alturas me las tenéis que haber dicho, me tenéis que haber preguntado dudas para que yo os las pueda responder, ¿vale? Y nada más, ¿vale? Venga, pues nada, repasarlo todo bien, que el examen, para los que lo lleven todo bien preparado, no van a tener ningún problema. Venga, ánimo, y como sabéis, el próximo día no va a haber clases, simplemente os mando el email con el cuestionario y ya está, lo respondéis, y en la próxima sesión, en cuanto tenga los resultados, me pongo en contacto con vosotros, os mandaré un email como hago con las correcciones de los ejercicios, ¿vale? Venga, pues nada, hala, ánimo.